Abrí la puerta y ahí estaba él, Tadeo, mi hijo adoptivo, a quien no veía desde hace casi 2 años, se encontraba parado frente a mí, sin decir una palabra. Mi corazón se detuvo por un instante. El tiempo parecía congelado. Su rostro había cambiado. Ya no era el joven que recordaba. Había algo más oscuro, más pesado en sus ojos. Me quedé sin aliento, tratando de entender cómo el silencio que había crecido entre nosotros durante tanto tiempo podía haber llevado a este momento. «¿Tú qué haces aquí?», fue lo único que pude murmurar, mi voz casi un susurro. Él no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adentro, y la sensación de vacío que me había acompañado en los últimos años se hizo más grande. Había algo en su presencia que me asustaba, aunque no era miedo de él, sino de lo que significaba su regreso. «Necesitaba verte», dijo finalmente, su voz tan baja que apenas la escuché. Sentí como mis manos temblaban mientras trataba de no desmoronarme allí mismo. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo una tensión palpable, como si cada palabra no dicha estuviera entre nosotros, apretando el aire, haciéndolo difícil de respirar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, frente a frente, pero la distancia entre nosotros era mucho más grande que el simple espacio físico. Tadeo no dejaba de observar alrededor, su mirada perdida, como si buscara algo que ni él mismo entendía. Trataba de concentrarme, pero sentía que el aire estaba cargado de una tensión que no se disipaba. No había vuelto para una simple visita. Sabía que, tarde o temprano, llegaría el momento en que las preguntas que habíamos evitado todo este tiempo empezarían a salir a la luz. Le serví una taza de té, más por mantener las manos ocupadas que por otra cosa. «Tadeo, ¿qué te ha traído aquí?», le pregunté, con una calma que no sentía. Alzó la vista por un momento, sus ojos encontrándose con los míos. Parecía dudar, como si lo que tenía que decir no fuera fácil de pronunciar. Finalmente, soltó. «Quería entender por qué no me llamaste cuando me fui. Nunca intentaste que volviera». Sus palabras me golpearon como una bofetada. No estaba preparada para esto. «Pensé que querías espacio», respondí con la voz apenas quebrada. «Me dijiste que necesitabas tiempo para ti. No quería interponerme». Sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Intentaba justificar algo que en el fondo tampoco entendía. «No pedí que me dejaras fuera de tu vida». Su tono era frío, distante, como si esa frase hubiese estado retenida en su pecho durante meses, esperando el momento adecuado para escapar. El silencio que cayó entre nosotros después de eso fue ensordecedor. Era como si los años que habíamos estado separados se acumularan en esa pequeña habitación, creando una barrera invisible, imposible de derribar. Yo, incapaz de soportar la presión de sus palabras, me levanté y fui hacia la ventana. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, pero dentro de mí todo estaba inmóvil. Miré el reflejo de mi rostro en el cristal, notando lo cansada que me veía. El peso de los años y las decisiones mal tomadas estaba claro en mis ojos. «¿Por qué decidiste regresar ahora?», pregunté sin volverme hacia él. Sentí su mirada fija en mi espalda, como si tratara de encontrar las respuestas que buscaba en mi postura encorvada. «Porque no podía seguir ignorándolo». Su voz fue apenas un murmullo, pero lo escuché claramente. Cada palabra era como una piedra cayendo en el vacío entre nosotros. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Me giré lentamente, tratando de asimilar lo que acababa de decir. Nos quedamos mirándonos, como dos desconocidos, cada uno atrapado en su propio dolor. Era evidente que había cosas que ambos habíamos dejado sin resolver, heridas abiertas que el tiempo no había logrado cicatrizar. Y entonces, en un impulso que ni siquiera llegué a procesar, Tadeo se levantó y caminó hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, estaba a solo unos centímetros de distancia. Sentí su cercanía, su respiración irregular,
el peso de sus emociones que él también estaba tratando de contener. Todo el mundo a mi alrededor parecía detenerse. Nuestras miradas se encontraron de nuevo, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y rabia, algo que no había visto antes. Antes de darme cuenta, sus labios estaban sobre los míos. El contacto fue breve, casi fugaz, pero lo suficiente para encender una chispa que ambos habíamos reprimido por tanto tiempo. El beso no fue apasionado ni intenso, fue confuso, como un reflejo de lo que ambos sentíamos, pero no podíamos expresar con palabras. El silencio que siguió fue aún más pesado. Nos apartamos, desconcertados por lo que acababa de suceder. Tadeo. Mi voz se apagó antes de poder terminar la frase. No sabía qué decir. Él tampoco dijo nada. Nos quedamos así, frente a frente, dos personas completamente perdidas en medio de sentimientos que ni siquiera queríamos reconocer. Me aparté lentamente, sintiendo que todo lo que acababa de pasar solo había empeorado la situación. Los días siguientes fueron una danza incómoda entre lo que había ocurrido y el silencio que nos envolvía. Ni Tadeo ni yo mencionamos el beso, como si al no hablar de ello, pudiéramos fingir que nunca sucedió. Pero estaba ahí, flotando entre nosotros, llenando cada espacio de la casa con una tensión que se hacía más insoportable con cada segundo. Nos movíamos como extraños, compartiendo el mismo techo, pero sin saber cómo estar en la misma habitación sin que el aire se sintiera denso. Las mañanas eran siempre las más difíciles. Despertaba temprano, mucho antes de que el sol se asomara por el horizonte, y me quedaba tumbada en la cama, repasando cada detalle de los días pasados. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿Cómo fue que llegamos a este punto, donde mi propio hijo parecía ser un extraño? Mi mente no paraba, y cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de ese beso volvía como una tormenta inesperada. A pesar de todo, traté de continuar con una rutina. Me aferré a las pequeñas cosas que me ayudaban a no perderme en el caos de mis pensamientos. Me levantaba, preparaba el desayuno y lo dejaba en la mesa, sabiendo que Tadeo bajaría tarde, como siempre. Luego salía al jardín, donde me perdía entre las plantas y el sonido de los pájaros. Allí, en ese pequeño rincón de naturaleza, encontraba un alivio temporal para el torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo todo. Pero Tadeo, él parecía estar luchando con sus propios demonios. Lo veía pasear por la casa, su mirada siempre perdida en algún lugar que yo no podía alcanzar. A veces, cuando cruzábamos miradas, notaba algo en sus ojos, una mezcla de culpa y dolor que no podía entender del todo. No éramos los mismos, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Una tarde, mientras estábamos sentados en la sala, intenté romper el silencio. ¿Qué piensas hacer ahora, Tadeo? Mi voz sonaba más firme de lo que realmente me sentía, pero no podía seguir soportando esa tensión sin hacer algo al respecto. Él levantó la vista de su taza de café, mirándome por un momento antes de responder. No lo sé, dijo finalmente. No he pensado mucho en el futuro últimamente. Sus palabras, aunque simples, me llegaron con una fuerza inesperada. Estaba perdido, tanto como yo, y eso solo hacía que todo fuera más complicado. Quizás es hora de que lo hagas, sugerí suavemente, sin querer presionarlo, pero al mismo tiempo sabiendo que algo tenía que cambiar. Tadeo se encogió de hombros, evitando mi mirada. Quizás, murmuró, pero no dijo nada más. El silencio volvió a caer entre nosotros, y sentí que estábamos más lejos que nunca. El resto del día pasó como un borrón. No hubo más intentos de conversación, y ambos nos sumergimos en nuestras propias actividades. Pero la tensión seguía ahí, como una presencia constante, empujándonos hacia un inevitable enfrentamiento. Esa noche, mientras preparaba la cena, lo escuché acercarse a la cocina. Sus pasos eran lentos, casi vacilantes, y cuando entró en la habitación, su expresión era seria. ¿Podemos hablar?, preguntó, y su tono me dejó claro que algo importante estaba por venir.
Asentí, dejando los utensilios a un lado, y nos sentamos en la mesa, uno frente al otro. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo nos mirábamos, como si estuviéramos tratando de leer los pensamientos del otro. Finalmente, Tadeo rompió el silencio. «No podemos seguir así», dijo, su voz tensa. «Esto, lo que pasó, no debería haber ocurrido». Sentí un nudo formarse en mi estómago. Sabía que tenía razón, pero escuchar esas palabras de su boca lo hacía aún más real, más definitivo. «Lo sé», admití en un susurro. «Fue un error». Tadeo asintió lentamente, pero no parecía aliviado. Al contrario, parecía más agobiado que antes. «No se trata solo del beso, mamá», continuó, y sus palabras me golpearon con una dureza inesperada. «Es todo. Nosotros. Esta distancia entre nosotros que no hemos sabido cómo cerrar. Y ahora parece que todo está peor». No supe qué decir. Había verdad en cada palabra que pronunciaba, pero también había tanto dolor que no sabía cómo empezar a sanar lo que estaba roto. «Lo siento», fue lo único que pude decir. «No sé cómo arreglarlo, Tadeo. No sé cómo volver a lo que éramos antes». Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, y por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero se mantuvo firme. «Quizás no podemos», murmuró. «Quizás nunca fuimos tan cercanos como creíamos». Esa frase me destrozó más que cualquier otra cosa, porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Habíamos pasado tanto tiempo construyendo una imagen de lo que éramos como madre e hijo, que no nos dimos cuenta cuando esa imagen se empezó a desmoronar. Y ahora, aquí estábamos, dos personas intentando aferrarse a algo que ya no existía. La cena quedó olvidada, fría en la mesa, mientras nos quedábamos sentados en la penumbra, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Sabía que el camino por delante no sería fácil y que, tal vez, no habría vuelta atrás para nosotros. Los días siguientes transcurrieron en un silencio inquietante, como si cada palabra que intentábamos decir se desvaneciera antes de llegar a nuestros labios. Había una atmósfera extraña en la casa, como si camináramos sobre cristales, evitando cualquier conversación que pudiera ser dolorosa. No había más menciones al beso, ni a las palabras que habíamos intercambiado en la cocina. Pero todo estaba ahí, latente, cargando el ambiente de una tensión invisible. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en algo tan simple como leer un libro, sentí que el silencio se volvía insoportable. Tadeo estaba en la sala, también en su propio mundo, aunque a menudo lo veía mirarme de reojo, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. No éramos capaces de mirarnos a los ojos por más de un segundo. Sabía que esto no podía durar para siempre, que algo debía cambiar, pero no tenía ni la más mínima idea de por dónde empezar. Finalmente, me armé de valor y decidí romper el hielo. Cerré el libro, lo dejé a un lado y me levanté. Caminé hacia él, sintiendo cómo mis pasos resonaban en el suelo de madera. Tadeo estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Me paré frente a él, esperando que alzara la vista, pero él siguió inmóvil. «Tadeo», dije suavemente, tratando de no sonar demasiado desesperada. «No podemos seguir así». No respondió de inmediato, pero después de unos segundos levantó la cabeza y me miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. «¿Así cómo?», preguntó finalmente, su tono ni defensivo ni acusador, sino simplemente cansado. Suspiré, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Así, evitando lo que pasó y lo que estamos sintiendo». Hubo un largo silencio, durante el cual pensé que quizá me arrepentiría de haber sacado el tema. Pero antes de que pudiera retractarme, Tadeo habló. «No sé qué estoy sintiendo, mamá», confesó, y su voz sonaba más vulnerable de lo que lo había escuchado en mucho tiempo. «No sé cómo llegamos hasta aquí». Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. Sentía la necesidad de acercarme, de consolarlo,
pero también sabía que cualquier gesto malinterpretado podría agravar la situación. No es solo culpa tuya, le dije, intentando que mis palabras sonaran sinceras. Yo también fallé. Nos distanciamos, dejamos que las cosas se salieran de control, y ahora no sé cómo volver a ser quienes éramos. Quizás nunca lo fuimos, murmuró Tadeo, repitiendo lo que ya había dicho días atrás. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas. Sentí como una oleada de tristeza me envolvía, y me di cuenta de que él tenía razón. Habíamos vivido mucho tiempo con la ilusión de que éramos una familia perfecta, que teníamos una relación sólida. Pero todo eso se había desmoronado de una manera tan lenta que no lo notamos hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué vamos a hacer entonces?, pregunté, consciente de lo difícil que era encontrar una solución a lo que nos estaba ocurriendo. Pero necesitaba saber si él también estaba dispuesto a intentarlo, si aún había algo por lo que valiera la pena luchar. Tadeo me miró fijamente, y por primera vez en días noté una chispa de determinación en sus ojos. No lo sé, pero necesitamos enfrentarlo, dijo con una voz más firme. No podemos seguir esquivando todo lo que está mal. No podemos simplemente fingir que nada pasó. Sentí un leve alivio al escuchar esas palabras. Él tampoco quería rendirse, y eso era lo único que necesitaba en ese momento. Saber que no estaba sola en esto, que ambos estábamos dispuestos a encontrar una salida. Pero justo cuando pensaba que quizás estábamos empezando a avanzar, algo inesperado sucedió. Esa misma noche, mientras nos preparábamos para la cena, noté que Tadeo estaba más callado de lo habitual. Lo observé desde la cocina, y él parecía perdido en sus pensamientos, moviéndose por la casa con pasos pesados. Decidí no presionarlo. Supuse que el día había sido emocionalmente agotador para ambos. Sin embargo, cuando me senté a la mesa y lo llamé para que se uniera a mí, noté que su actitud había cambiado. Se sentó frente a mí, pero su mirada ya no era la misma. Había algo en su expresión que me inquietaba. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que algo lo estaba atormentando. ¿Qué pasa, Tadeo?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Pareces distante. Al principio, él no respondió. Solo apartó la vista y suspiró. Luego, después de lo que me parecieron minutos interminables, me miró de nuevo, y esta vez sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Mamá, hay algo que no te he dicho. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que lo que estaba a punto de decir no sería fácil de escuchar. ¿Qué cosa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Tadeo respiró profundamente antes de continuar. Yo he estado volviendo a casa porque no sabía dónde más ir, confesó. Pero hay algo más, algo que me ha estado persiguiendo desde que me fui. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Algo en su tono me hizo sentir que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. ¿De qué estás hablando, Tadeo? Él me miró directamente a los ojos, su expresión seria, casi dolorosa. Cuando me fui, pensé que estaba haciendo lo correcto, alejándome de todo lo que me estaba haciendo daño, explicó. Pero me di cuenta de que no huía solo de ti, sino también de mí mismo. Y desde que regresé, he estado luchando con lo que pasó, con lo que hicimos. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente, pero traté de mantener la compostura. Tadeo, lo que pasó fue un error, dije con voz suave. Ambos lo sabemos. No debió haber ocurrido. Lo sé, murmuró él apretando los puños. Pero no puedo dejar de pensar en ello. Y lo que más me duele es que no sé cómo avanzar desde aquí. Hubo un momento de silencio, durante el cual sentí que el aire se volvía más pesado, casi sofocante. Tenemos que dejarlo atrás, le dije finalmente, mi voz temblando ligeramente. No podemos seguir arrastrando lo que pasó. Si seguimos así, nos destruiremos. Tadeo no respondió de inmediato, solo se quedó mirándome, como si estuviera buscando algo en mis palabras. Finalmente, suspiró y asintió lentamente. Quizás tengas razón, dijo con voz cansada.
Pero no es tan fácil. Lo sé, respondí, pero al menos tenemos que intentarlo. La conversación quedó en suspenso, y ambos volvimos a cenar en silencio. Aunque habíamos hablado más de lo que habíamos hecho en semanas, la sensación de que algo más estaba por estallar seguía latente. Ambos sabíamos que no podíamos ignorar lo que había pasado, pero tampoco sabíamos cómo lidiar con ello. Y esa noche, mientras el silencio volvía a llenar la casa, me di cuenta de que este era solo el comienzo de una larga batalla que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Los días continuaron su curso, pero la tensión no hacía más que aumentar. Cada mañana, cuando me despertaba, podía sentir ese peso en el pecho, esa sensación de que algo estaba por explotar en cualquier momento. Tadeo y yo habíamos tenido nuestra conversación, pero nada había cambiado realmente. Seguíamos atrapados en ese ciclo de incomodidad y silencio. A veces, cuando lo miraba de reojo mientras desayunábamos, veía su frustración reflejada en sus ojos. Parecía que no podía encontrar una salida a lo que sentía, y la verdad es que yo tampoco. Cada intento de hablar, de acercarnos de nuevo, resultaba en más distancia entre nosotros. Una tarde, después de una de nuestras caminatas por el pueblo, Tadeo se detuvo de repente en mitad del camino. Yo seguía hablando de algo trivial, algo sobre los jardines de los vecinos, pero me di cuenta de que él ya no me estaba escuchando. Me giré para verlo, y su rostro estaba tenso, como si estuviera lidiando con una batalla interna. ¿Qué pasa?, pregunté, preocupada por la expresión en su rostro. Tadeo suspiró profundamente, mirando al suelo. «No puedo más con esto, mamá», dijo finalmente, su voz baja, pero cargada de desesperación. «No podemos seguir fingiendo que nada ha pasado». El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no estaba preparada para enfrentarlo. «Tadeo, no estamos fingiendo», traté de explicarle, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí misma. «Estamos tratando de seguir adelante, de dejar atrás lo que ocurrió». «¿Dejarlo atrás?», repitió él con amargura, levantando la mirada hacia mí. «No podemos simplemente dejarlo atrás como si fuera algo sin importancia. Tú lo sabes tan bien como yo». Me quedé en silencio. No podía contradecirlo porque tenía razón. Lo que había ocurrido entre nosotros no era algo que pudiéramos ignorar o enterrar en el pasado. Nos estaba consumiendo, lentamente, día tras día. «Entonces, ¿qué quieres hacer?», pregunté finalmente, con una mezcla de frustración y tristeza. «¿Qué podemos hacer?». Tadeo apretó los labios, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. «No lo sé», admitió, casi en un susurro. «Solo sé que esto no está funcionando. Esta distancia, esta tensión, me está volviendo loco». Sentí que una oleada de emociones me invadía, pero no sabía cómo procesarlas. «Tadeo», empecé, tratando de mantenerme firme. «Entiendo lo que sientes, pero no podemos permitir que esto nos destruya. No quiero perderte de nuevo». Él me miró, y por un momento vi algo de la vulnerabilidad de antes, ese mismo niño que solía venir corriendo a mí cuando se caía de la bicicleta. Pero ahora todo era diferente. Él no era el mismo, y yo tampoco. «No sé si ya no me perdiste», dijo con voz rota, y esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era como si toda la lucha que habíamos enfrentado estos últimos meses no hubiera servido de nada. Me sentí impotente, sin saber qué más decir o hacer. Caminamos de vuelta a casa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar, nos sentamos en la sala como si estuviéramos esperando que algo sucediera, pero el silencio entre nosotros era demasiado pesado para romperlo. Finalmente, Tadeo habló otra vez. «Mamá», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No puedo seguir aquí. No así». El miedo se apoderó de mí. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya lo sabía. El tono de su voz me lo decía todo. «Creo que necesito irme»,
dijo finalmente, su mirada fija en el suelo. Estar aquí solo lo empeora todo, y creo que tú también lo sabes. Las palabras se me atascaban en la garganta. No quería que se fuera, no otra vez. Pero también sabía que no podía obligarlo a quedarse. ¿A dónde irás?, pregunté, intentando sonar más calmada de lo que realmente estaba. No lo sé, respondió honestamente, pero necesito espacio. Necesito entender qué estoy sintiendo y qué quiero hacer con mi vida. Me dolía escucharlo, pero sabía que era lo correcto. Quizás esta vez, si nos dábamos el espacio que tanto necesitábamos, podríamos empezar a sanar. Pero el miedo de que lo perdiera para siempre seguía presente, como una sombra que no se disipaba. Si eso es lo que necesitas, dije finalmente, mi voz temblando, entonces te apoyaré. Pero, por favor, no te alejes para siempre. Tadeo asintió, pero no dijo nada más. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez no era tan opresivo. Sabía que este era el principio del final, pero también entendía que a veces, para sanar, era necesario dejar ir. Esa misma noche, el silencio en la casa era más palpable que nunca. El peso de la decisión de Tadeo, su necesidad de irse, colgaba en el aire, y aunque sabía que era lo correcto, una parte de mí seguía resistiéndose a aceptarlo. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido en las últimas semanas, en cómo habíamos llegado a este punto tan confuso y doloroso. Me quedé despierta, dando vueltas en la cama, escuchando el leve crujido de la casa al asentarse, el viento golpeando suavemente las ventanas y los pasos de Tadeo moviéndose por la sala de abajo. Alrededor de la medianoche, me levanté. Sabía que no podía dormir, y había algo en mí que sentía la urgencia de hablar con él antes de que todo terminara de colapsar. Bajé las escaleras lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Lo encontré sentado en el sofá, mirando fijamente una vieja fotografía en sus manos. Era una imagen de cuando él era niño, probablemente de una de nuestras vacaciones familiares, antes de que todo comenzara a desmoronarse. Me acerqué, dudando un momento antes de sentarme a su lado. No sabía cómo empezar la conversación, no sabía qué decir. Me sentía vulnerable, expuesta. Al final, fue Tadeo quien rompió el silencio. «Siempre me gustó esta foto», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de la imagen. «Era un buen día», asentí, recordando el momento en que la tomamos. «Sí lo era», respondí con suavidad, aunque sentía una punzada de nostalgia, como si ese recuerdo perteneciera a otra vida. Tadeo guardó la fotografía en su bolsillo, suspirando profundamente. «No sé qué ha pasado con nosotros, mamá», murmuró, su voz temblorosa. «No sé cómo llegamos a este punto, pero siento que no puedo arreglarlo». «Yo tampoco sé cómo llegamos aquí», admití, sintiendo la verdad de mis palabras. «Pero no podemos seguir ignorándolo. Ya no». Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron minutos interminables. La tensión entre nosotros era densa, pero esta vez no era solo el resultado de los errores del pasado. Había algo más, algo que estaba justo debajo de la superficie, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a enfrentarlo de frente. Y entonces, como si hubiera cruzado una línea invisible, Tadeo se inclinó hacia mí. No fue rápido ni decidido, más bien fue un gesto lento, como si incluso él no estuviera seguro de lo que estaba haciendo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un breve momento, el mundo a nuestro alrededor pareció detenerse. No había más ruido, ni más pensamientos. Solo estábamos él y yo, enfrentándonos a la realidad de lo que éramos y lo que habíamos dejado de ser. El momento que siguió fue confuso, lleno de emociones encontradas. No fue una acción apasionada ni romántica, sino una conexión desesperada, como si ambos estuviéramos buscando algo que no podíamos expresar con palabras. El silencio que siguió fue insoportable. Sabía que acabábamos de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás, pero no podía entender cómo había sucedido.
Mi mente estaba hecha un caos y mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría romperme en cualquier momento. Tadeo, comencé a decir, pero las palabras no salían. No sabía qué estaba tratando de expresar, porque yo misma no comprendía lo que acababa de pasar. Lo siento, murmuró él, levantándose abruptamente del sofá. No debería haber hecho eso. Sentí una mezcla de emociones, todas ellas conflictivas y difíciles de procesar. No es solo culpa tuya, respondí, aunque mi voz sonaba tan débil que casi no me reconocía. Estamos los dos en esto. Pero no debería ser así, dijo con una voz que dejaba claro su arrepentimiento. No está bien. Sabía que tenía razón. Nada de lo que había sucedido entre nosotros en los últimos días había estado bien. Estábamos atrapados en una espiral de confusión y emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Y ahora, con ese segundo beso, la confusión solo había aumentado. Tadeo se giró, dándome la espalda. Necesito tiempo para pensar, dijo de repente, su voz más controlada. No puedo seguir aquí esta noche. El pánico se apoderó de mí. ¿A dónde vas a ir, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía que la situación se estaba desmoronando rápidamente. No lo sé, respondió sin girarse. Solo necesito salir. Necesito espacio. Quise decirle que se quedara, que no se fuera así, pero sabía que sería inútil. Ambos necesitábamos ese espacio, aunque doliera admitirlo. Lo observé mientras se dirigía hacia la puerta, su figura recortada por la luz tenue de la lámpara del salón. Todo en mí quería detenerlo, pero no podía. El silencio se hizo más pesado cuando la puerta se cerró tras él. Me quedé sentada en el sofá, incapaz de moverme. Las emociones seguían arremolinándose dentro de mí, una mezcla de culpa, tristeza, confusión y una extraña sensación de pérdida. Sabía que esa noche había marcado el final de algo, pero no sabía si era el final de nuestra relación o solo el comienzo de una nueva etapa que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Las horas pasaron lentamente. Escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, cada segundo golpeando en mi cabeza como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, aunque yo me sintiera atrapada en ese mismo instante. No podía dejar de pensar en Tadeo, en lo que acababa de suceder, en cómo habíamos llegado a este punto. ¿Había alguna forma de salir de esta espiral? ¿O ya estábamos demasiado rotos para poder repararlo? Finalmente, cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, me levanté del sofá, exhausta, pero sabiendo que no podía quedarme más tiempo atrapada en ese estado de parálisis. Subí a mi habitación, aunque sabía que no podría dormir. Mis pensamientos seguían atormentándome, y el eco de las palabras no dichas y de los sentimientos no resueltos resonaba en cada rincón de la casa. La mañana llegó, pero todo parecía diferente. Había una frialdad en el aire, una sensación de vacío que no había sentido antes. Intenté concentrarme en las tareas diarias, en la rutina que siempre me había ayudado a sobrellevar los momentos difíciles, pero esta vez nada funcionaba. Me sentía perdida, incapaz de encontrar una salida a la oscuridad en la que me había sumido. Tadeo no volvió esa mañana. No hubo mensajes ni llamadas, solo el silencio, ese mismo silencio que ahora parecía ser mi único compañero. Sabía que este era el principio del fin, pero no podía evitar preguntarme si alguna vez encontraríamos la forma de arreglar lo que habíamos roto. Y así, la casa, que una vez fue mi refugio, se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. La mañana siguiente fue un vacío insondable. Desperté en la misma cama que había compartido con mis pensamientos durante tantas noches, pero ahora el silencio era más denso, casi asfixiante. Tadeo no había vuelto, y con cada minuto que pasaba, la sensación de que algo irrevocable había ocurrido se hacía más fuerte. Intenté concentrarme en las pequeñas cosas. Hice café, aunque no tenía hambre. Miré el jardín desde la ventana, pero las plantas que antes me daban consuelo
ahora parecían una parte distante de una vida que ya no era la mía. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido la noche anterior, como si ese segundo beso hubiera abierto una puerta que nunca debió haberse cruzado. El reloj avanzaba lentamente. Cada tic-tac se sentía como una especie de cuenta regresiva hacia algo inevitable. Me senté en la mesa de la cocina, la taza de café en mis manos, enfriándose mientras la observaba sin realmente verla. El vacío que sentía era más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. El teléfono vibró de repente, sacándome de mis pensamientos. Un mensaje de Tadeo. Mi corazón dio un vuelco. Una mezcla de alivio y miedo me recorrió de inmediato. Necesito tiempo, mamá. No sé si volveré pronto, pero esto es algo que necesito hacer solo. El mensaje era breve, pero lleno de significado. Cada palabra parecía pesada, cargada de una decisión que él había tomado y que yo, en el fondo, sabía que era inevitable. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo esas palabras, esperando algún otro mensaje que no llegó. Sentí que me desplomaba, aunque por fuera seguía inmóvil. Las palabras «no sé si volveré pronto» resonaban en mi cabeza. Sabía que él necesitaba espacio, que ambos lo necesitábamos, pero al leerlo en ese mensaje se sintió más definitivo de lo que estaba preparada para aceptar. Apagué el teléfono y me quedé en silencio, mirando la casa vacía. El eco de los recuerdos, de las conversaciones no resueltas, parecía llenar cada rincón. No sabía cuánto tiempo estaría así, sin respuestas ni dirección, pero una cosa era clara: todo había cambiado. Y en ese cambio me sentí más perdida que nunca. El día pasó lentamente, y aunque intenté distraerme con la rutina, no podía escapar de la realidad. Sabía que Tadeo no volvería pronto, y que cuando lo hiciera, las cosas nunca volverían a ser como antes. Los días siguientes se sucedieron en una bruma de vacío. La casa, que antes se sentía pequeña y llena de recuerdos, ahora era inmensa y opresiva. Cada rincón, cada sonido, cada objeto parecía gritar la ausencia de Tadeo. Sabía que había hecho lo correcto al darle espacio, pero eso no aliviaba el dolor de haberlo perdido, al menos por ahora. Mis intentos de distraerme con el jardín, con los libros o con la rutina diaria ya no funcionaban. Todo se sentía igual de vacío, igual de inútil. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche, observando cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, me llegó un pensamiento, una pregunta que no había querido formular hasta entonces. ¿Realmente volvería? Ese mensaje, no sé si volveré pronto, seguía resonando en mi mente. Había algo en esas palabras que me atormentaba, algo que no había querido admitir. ¿Qué pasaría si no volvía? Si todo lo que habíamos construido, por imperfecto y roto que estuviera, se desmoronara por completo. El miedo de que ya no hubiera nada que salvar crecía dentro de mí, una sombra que se hacía más grande con cada día que pasaba. De repente, un sonido me sacó de mis pensamientos, un coche que se acercaba. Me levanté de golpe, el corazón acelerado. Miré hacia el camino, esperando ver a Tadeo salir del vehículo, esperando que regresara, que todo esto fuera solo un mal sueño. Pero no era su coche. El vehículo aparcó frente a la casa, y de él salió una figura que no reconocí al principio. Un hombre bajo, con una chaqueta marrón, comenzó a caminar hacia mí. Parecía nervioso, inseguro, como si estuviera dudando si debía acercarse. Algo en su manera de caminar me pareció extrañamente familiar, aunque no lograba identificar de qué. «¿Señora?», preguntó al llegar al porche, su voz vacilante. «Sí, soy yo», respondí, sin saber qué esperar. «Esto es para usted», dijo mientras sacaba un sobre del bolsillo de su chaqueta y me lo entregaba. Su mano temblaba ligeramente, y al ver el sobre en mis manos, algo en mi interior se rompió. No había remitente, no había ninguna señal de quién lo había enviado, pero el miedo que me invadió fue inmediato. «¿Quién lo manda?», pregunté, mi voz apenas audible.
El hombre me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. Solo me dijeron que se lo entregara. No sé más. Me quedé allí, con el sobre en la mano, sin saber qué hacer. El hombre se giró, volvió a su coche y se marchó, dejándome sola con lo que parecía ser una nueva pieza en este rompecabezas que no terminaba de encajar. Miré el sobre, mi mente corriendo en todas direcciones. Tadeo. ¿Algo más? Lo abrí con manos temblorosas y saqué una carta escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de Tadeo. Las primeras palabras me dejaron sin aliento. Mamá, hay algo que nunca te dije. Mi vista se nubló y sentí que todo mi mundo volvía a tambalearse. ¿Qué era lo que me había ocultado? ¿Qué más podía haber que no supiera? Sentada allí, con la carta en las manos y las palabras de Tadeo grabadas en mi mente, entendí que lo peor aún no había pasado. Había algo más, algo profundo que él había guardado, y ahora me tocaba descubrirlo sola. Pero, ¿estaba preparada para conocer esa verdad? ¿Podría soportar lo que venía? La respuesta seguía siendo un misterio, y en ese momento, la vida que conocía ya no me pertenecía.